Bienvenidos un día más a Motor.es, en esta ocasión para un vídeo algo diferente. La Fórmula 1 se encuentra en la actualidad en un proceso de reconstrucción con el que se espera el regreso de los aficionados que marcharon por las dinámicas, digamos, menos interesantes en las que ha derivado en teoría el campeonato en los últimos años. Por ello, en 2017 se dio un vuelco al reglamento técnico para recuperar una baza que el Gran Circo había perdido con la normativa de 2009, la velocidad máxima y la estética. Desde entonces, la mejoría de los monoplazas de un año para otro en términos de velocidad, si es que la había, pasaron de ser de décimas a segundos. Pero determinados puntos negros como los neumáticos o la dificultad en según qué pistas para adelantar, las turbulencias, el dominio de Red Bull primero, Mercedes después y las desigualdades entre los modestos y los pudientes en términos de recursos han hecho que todos estos cambios no resulten suficientes para hacer retornar a la buena senda al negocio que ahora llevan los señores de Liberty Media. Sin embargo, el año que viene en 2020 finaliza el Acuerdo de la Concordia, una de las pocas cosas que quedan de la Fórmula 1 de Bernie Ecclestone. Este acuerdo, para resumir, es un pacto entre FIA, equipos y jefes comerciales, antes Bernie, ahora Liberty, que entre otras cosas establece el reparto de ingresos procedentes de los contratos que firman las televisiones. Pero además, este documento deja atados varios ejes del reglamento técnico. Por tanto, la no renovación de este Acuerdo de la Concordia y la creación de un revolucionario reglamento que intentará devolver a lo más alto las cifras de audiencia e ingresos supondrá el comienzo de una nueva era para la Fórmula 1. Una nueva era, como es lógico, en teoría debe venir cargada de cambios. Y es que hace unos días salió el primer esbozo del nuevo reglamento de 2021, y aunque no se han publicado medidas de piezas, chasis y demás elementos, ya tenemos las primeras líneas de actuación y cambio que os vamos a desvelar en Motor.es. Así que quédate con nosotros, te invito antes de empezar a suscribirte al canal, pero antes de nada os vamos a pedir un favor, y es que compartáis con todo el que podáis este vídeo, que lo vea mucha gente, pues la importancia de esta información que os vamos a trasladar es clave para el futuro de la categoría. Así que dicho esto, comenzamos. Es como el muro que lo sostiene todo. La clave del éxito más allá de un mejor o peor motor. El aspecto que todos miran con lupa. Lo que hace de la Fórmula 1 lo que es, la categoría más rápida del mundo. Sí, hablamos de la aerodinámica. Y es que para 2021 vamos a ver una revolución aún mayor que la vista en 2009. Pues no solo cambiarán las formas y la estética de los monoplazas, sino también el concepto y la forma de mover el aire. El primer punto de todos de esta nueva generación de monoplazas pasa por la simplificación estructural del carenado del monoplaza. La nueva normativa busca coches igual de rápidos que los actuales, que batan récords, pero cambiando la filosofía de cómo se genera la carga aerodinámica. A día de hoy, una gran parte de la generación de carga de un monoplaza viene dado por el conjunto de alerones, delantero y trasero, dashboards, deflectores, turning vanes, pletinas y demás elementos. De esta forma, y con un fondo plano y un difusor tan limitados como los de ahora, el hecho de potenciar la generación de carga por la parte de arriba de un monoplaza hace que el aire que se ha de mover para obtener agarre dé demasiadas vueltas, para entendernos, porque esas vueltas o turbulencias hace que los coches perseguidores se topen con una cantidad de aire sucio que impide a el coche de atrás, generar la misma carga aerodinámica, perdiendo agarre y sufriendo con el sobrecalentamiento de frenos y elementos internos, lo que en definitiva se traduce en dificultades para adelantar. Para 2021 se quiere acabar con esta filosofía. Esto es potenciando el downforce desde el suelo del coche, la parte baja, y no desde arriba como ahora, para de esta forma conseguir las tres premisas del nuevo reglamento, que son la reducción de costes, la reducción de los niveles de turbulencias o aire sucio, y favorecer en gran medida el cuerpo a cuerpo y los adelantamientos. Si os acordáis del vídeo en el que explicábamos el difusor, si no lo habéis visto os invito a ello, dijimos que era la parte más eficiente e importante de un monoplaza, pues el hacer pasar por una superficie plana entre comillas el aire, sin la resistencia al avance de elementos y por tanto evitando perder velocidad punta, hacía que se pudiera generar carga aerodinámica gratis, sin pagar el peaje del drag o resistencia. El cómo se genera esta carga está explicado en los vídeos correspondientes que os dejamos o bien en la descripción o en una de las etiquetas de aquí arriba. Por esto, como decimos, existe la clara y decidida intención del nuevo reglamento de potenciar el efecto suelo tanto de fondo plano como del difusor, para así reducir la pérdida de downforce actual del 50% cuando se persigue un coche hasta el intervalo de entre el 5 y el 10, y esto pasa por eliminar complejidad.
Por un lado, se buscará una simplificación aún mayor del alerón delantero para evitar que sea tan decisivo para el rendimiento. También, por detrás, el alerón trasero seguiría esta misma filosofía simplista para, además, ser capaz de controlar en gran medida los flujos que quedan tras el monoplaza, evitando así la generación de las estelas tan turbulentas de la actualidad. Asimismo, se pretende mantener una buena estética de los monoplazas, que seguirían teniendo las formas actuales de la carrocería junto con unos neumáticos de gran anchura como los de ahora. A estas simplificaciones le acompañarán limitaciones. En el apartado aerodinámico se limitará aún más el túnel de viento. La normativa actual estipula su uso en 80 horas semanales, la escala máxima de la maqueta del 60% y la velocidad del tapiz rodante a 180 km/h. Para 2021 se pretende reducir su uso hasta en un 40%. Y todas estas prohibiciones afectarían también a la parte digital y virtual como los CFD, la computación dinámica de fluidos, una herramienta clave en los últimos años que ha servido para paliar las limitaciones físicas del túnel de viento. Ojo a esto. Un cambio significativo, pero de corte estético, serán las llantas de 18 pulgadas. El año que viene la Fórmula 2 las empezará a usar, y funcionarán como banco de pruebas, además de como elemento para acostumbrarnos. Este cambio pondrá fin a las clásicas medidas de 13 pulgadas que básicamente se usaban por pura tradición. Estas llantas además estarán estandarizadas, es decir, serán iguales para todos, pero de este apartado mejor hablamos luego. También se tiene la intención de crear en colaboración con Pirelli unos neumáticos tipo WEC, el mundial de resistencia, es decir, que permitan exprimir al máximo la goma y doten de constancia los stints sin que la degradación sea un problema. Así, el rendimiento decaería de forma más abrupta cuando el compuesto llegue al límite y no de forma progresiva como en la actualidad. A esto se le une la ya confirmada eliminación de las mantas eléctricas o calentadores, por lo que veremos unos neumáticos con una ventana de trabajo mucho más fría, alejada de los 80-90 grados de media que necesitan hoy día los Pirelli para rendir correctamente. Como decíamos, una de las claves del nuevo reglamento será el de reducir costes para igualar las opciones de la parrilla e incentivar que otros equipos privados o incluso constructores puedan unirse a la categoría. Por ello, los equipos han acordado establecer un límite presupuestario de 175 millones de dólares, que lejos quedan de las partidas de 300 o casi 400 millones de las que disponían Mercedes, Ferrari o muy cerca Red Bull. Sobre este apartado, ya el año que viene entrará en vigor para permitir que los equipos y el organismo regulador se adapten de cara a 2021, pero para más información os invitamos a leer el artículo de nuestra web que os dejamos por aquí. Sobre el control de costes, también se buscará aligerar la logística y la influencia o intervención de los ingenieros a pie de pista, limitando la cantidad de personal que viaja a los circuitos para enfocar las carreras más en los pilotos y menos al factor técnico, aunque esta medida sigue en investigación. Para seguir recortando y ahorrando costes, se estandarizarán diversas piezas que actualmente fabrican o consiguen los equipos a través de proveedores externos y que no suponen realmente una diferenciación en el rendimiento. Estos serán los pedales, el volante, el actuador del DRS, la columna de dirección, la estructura de absorción de impactos posterior, las llantas, los frenos que contarán con Brembo como suministrador único, el sistema de refrigeración y sobre los pitstops, las tuercas y las pistolas culminarán esta larga lista de piezas idénticas y estándares que ahorrarán tiempo y dinero a los equipos. Se congelará durante al menos 5 años el desarrollo de las cajas de cambios, que aunque se ha estado discutiendo, por el momento serían de creación propia por parte de los equipos que así lo hacen actualmente. Se limitará también el sistema de combustibles, así como se prohibirá definitivamente el uso de la suspensión hidráulica, un elemento que deberá cambiar y mucho por la nueva configuración de neumáticos, entre otros muchos factores. Esto es porque el paso de neumáticos de 13 a 18 pulgadas implica que se reduce la capa de aire entre llanta y superficie, y por tanto se reduce la capacidad de amortiguación y elasticidad de los neumáticos actuales, por lo que las nuevas suspensiones tendrán que hacer frente por un lado a esta simplificación de los mecanismos hidráulicos, así como al cambio de concepto de chasis y neumáticos. Todo un verdadero reto para los equipos. Todo lo mencionado anteriormente, junto con más cosas que están por llegar, deberá ser refrendado por FIA y equipos a mediados de septiembre, para que el nuevo reglamento sea aprobado en octubre por el Consejo Mundial del Motor.
Será entonces cuando a falta de año y 3 meses conozcamos en profundidad este nuevo reglamento revolucionario. Sin embargo, hasta entonces, FIA, Fórmula 1 y GPDA, la Asociación de Pilotos, siguen investigando aspectos como el regreso de los repostajes, la reducción de la electrónica de los monoplazas, la reducción de la cantidad de datos que puede transmitir un monoplaza al muro de boxes, así como la eliminación de determinadas ayudas a la conducción que todavía no se han especificado. Otra limitación que está bajo estudio en el ámbito deportivo vendría del parque cerrado. Ya sabéis, una normativa que actualmente impide que los monoplazas puedan cambiar de reglaje una vez pisen la pista en clasificación, a excepción del ángulo de incidencia del alerón delantero, reparto de frenada y poco más. A día de hoy, los equipos tienen hasta 3 sesiones de entrenos previas a la clasificación para configurar sus coches de cara a la crono y a la carrera, así que el reglamento de 2021 buscaría ampliar este parque cerrado de viernes a domingo. No sabemos si tras las 2 sesiones de entrenos o incluso antes, justo cuando los coches pisen la pista. El nuevo reglamento para 2021 tiene pros y contras. Ni todo es tan bonito, ni todo es tan malo. Pero de ello hablaremos y reflexionaremos en otro vídeo, y en motor.es con una serie de artículos. Así que por un lado os invitamos a suscribiros al canal, a seguirnos en todas las redes sociales y a estar atentos a la web de motor.es. Como dijimos al principio, compartid el vídeo, que esta vez es realmente importante. Mi nombre es David Moreno y nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta luego!